El señor Alejandro Vargas, un hombre cuya vida se medía en puntos porcentuales y balances multimillonarios, era el arquetipo del éxito financiero. Sus días transcurrían entre juntas directivas, proyecciones de mercado y la fría lógica de los números que dictaban el destino de economías enteras. El mundo, para él, era un tablero de ajedrez donde cada movimiento era calculado, cada riesgo evaluado milimétricamente. Su hogar, una mansión imponente en las colinas más exclusivas de la ciudad, reflejaba esta misma ostentación y orden. Era un santuario de comodidad y control, donde cada objeto, cada servicio estaba diseñado para facilitar su vida y la de su familia. Una familia que, irónicamente, a menudo sentía más distante que un cliente del otro lado del mundo. Su hija, Sofía, una adolescente de 16 años, era la joya de la corona de su existencia, un proyecto más a gestionar, cuyo futuro ya estaba trazado con la precisión de un plan de negocios. Prestigiosas universidades, una carrera prometedora, un matrimonio ventajoso. Las artes, las pasiones personales, eran consideradas meros pasatiempos, adornos secundarios en la sólida estructura de su vida planificada. Sin embargo, el destino, ese factor impredecible que ni el banquero más astuto podía incluir en sus modelos, tenía otros planes. Una tarde cualquiera, mientras Alejandro regresaba a casa, agotado pero victorioso tras cerrar un trato particularmente lucrativo, un sonido inusual flotaba en el aire, un eco que se filtraba desde el corazón mismo de su hogar. No era la música clásica que solía poner para relajarse, ni las melodías pop que su hija a veces tarareaba distraídamente. Era algo distinto, algo que resonaba con una emoción cruda y una belleza inesperada. Curioso, y un tanto molesto por la interrupción de su habitual paz mental, se dirigió hacia el origen del sonido, la cocina. Lo que encontró allí desafió todas sus percepciones, desmantelando la fachada de control que tanto se esforzaba por mantener. Sentada en un rincón, con las manos cubiertas de harina y una sonrisa radiante, estaba Elena, la cocinera de la familia, una mujer de origen humilde cuya vida transcurría entre fogones y ollas, una presencia discreta y eficiente que Alejandro apenas notaba más allá de sus tareas culinarias. Y junto a ella, no como una oyente pasiva, sino como una participante activa, estaba Sofía. La escena era surrealista para los ojos de Alejandro. Su hija, la misma que a menudo mostraba una apatía casi estudiada ante las actividades que él consideraba importantes, estaba inmersa en una melodía. Pero no era solo eso. Su voz, usualmente apagada o teñida de un aburrimiento adolescente, se elevaba con una potencia y una claridad que Alejandro jamás había presenciado. Era una voz que pintaba paisajes sonoros, que transmitía una gama de emociones que él creía reservadas para los grandes teatros y las estrellas de la ópera. Y guiándola, no con partituras ni lecciones formales, sino con gestos sencillos y una mirada cómplice, estaba Elena, la cocinera, con una pasión palpable por la música que se manifestaba en el movimiento rítmico de su cabeza y el tarareo suave que acompañaba a Sofía, parecía desatar un potencial dormido en la joven heredera. La cocina, ese espacio de trabajo funcional y a menudo olvidado en la opulencia de la mansión, se había transformado en un escenario íntimo, un crisol donde se forjaba una revelación. Alejandro, el hombre que dominaba los mercados financieros, se encontraba paralizado, testigo mudo de un talento oculto que emergía de la fuente más inesperada, una fuente que él, en su afán por construir un futuro predecible, había pasado por alto por completo. Este encuentro fortuito, este instante suspendido en el tiempo, era el preludio de un cambio profundo, una grieta en la armadura de su realidad, que lo obligaría a cuestionar los cimientos mismos de sus valores y las verdaderas riquezas que el dinero,
A pesar de todo, no podía comprar. La melodía que flotaba en el aire no era solo una canción, era el sonido de una verdad revelada, un eco que resonaría en las profundidades de su ser. La sorpresa inicial de Alejandro pronto se transformó en una profunda introspección sobre las prioridades que habían guiado su vida. Durante años había invertido ingentes sumas en la educación de Sofía, asegurándose de que tuviera acceso a los mejores tutores, los programas extracurriculares más exclusivos y las experiencias que, según él, forjarían su carácter y la prepararían para un futuro de éxito preestablecido. Sin embargo, la escena en la cocina le revelaba una verdad incómoda, el verdadero desarrollo de su hija, el florecimiento de un don tan extraordinario. No había sido producto de costosas lecciones ni de ambiciosos programas de enriquecimiento, sino del simple y genuino afecto y la pasión compartida con Elena. El banquero, acostumbrado a cuantificar el valor de las cosas en términos monetarios, se vio confrontado con un activo intangible de un valor incalculable, un talento que el dinero no podía comprar ni cultivar directamente. Se dio cuenta de que, en su afán por construir un futuro sólido para Sofía, había descuidado la esencia misma de su felicidad y su potencial de autodescubrimiento. Profundizando en esta revelación, Alejandro comenzó a examinar la dinámica entre Sofía y Elena con una nueva perspectiva. Elena, con su sencillez y su amor incondicional por la música, actuaba como una catalizadora, una mentora no oficial que, a través de la alegría compartida y la práctica desinteresada, estaba nutriendo algo que las instituciones académicas y los coaches de élite jamás podrían replicar. La cocina, ese espacio de trabajo donde Elena dedicaba horas a la preparación de alimentos, se había convertido, sin proponérselo, en un aula de arte, un santuario donde la voz de Sofía encontraba su libertad y su expresión más pura. Este contraste era radical. Por un lado, la rigidez de un sistema diseñado para el éxito medible y por el otro, la espontaneidad de una conexión humana que desataba un potencial latente. Ahora, considere cómo esto se aplica cuando usted mismo se enfoca en la crianza de sus hijos. ¿Cuánto de ese desarrollo se debe a la estructura y cuánto a las conexiones auténticas y las pasiones compartidas? La forma en que Elena, sin tener una formación musical formal ni la intención de ser una instructora, lograba extraer lo mejor de Sofía, subrayaba un principio fundamental. El aprendizaje más profundo a menudo ocurre en los contextos más inesperados, impulsado por la motivación intrínseca y la conexión emocional. Además, Alejandro tuvo que confrontar la ironía de su propia posición. Él, un hombre que había dedicado su vida a la acumulación de riqueza y a la maximización de retornos, se encontraba ahora ante una demostración palpable de que los mayores tesoros no se encuentran en las cuentas bancarias ni en los bienes materiales. La habilidad vocal de Sofía, cultivada en la humilde cocina por la cocinera, representaba una forma de riqueza que trascendía lo financiero, una fuente de alegría personal y de potencial realización que él, en su obsesión por el éxito tangible, había pasado por alto. La autenticidad de la expresión de Sofía, guiada por Elena, contrastaba agudamente con las presiones y expectativas que él mismo había impuesto, presiones que, inadvertidamente, podían haber sofocado esa misma voz. La habilidad de Elena para ver y nutrir ese talento, a pesar de su propia posición modesta, era un testimonio de la perspicacia y la empatía que a menudo se pierden en los círculos de la alta sociedad, donde las apariencias y el estatus pueden eclipsar las cualidades humanas esenciales. Por consiguiente, la escena en la cocina obligó a Alejandro a reevaluar su propia definición de éxito. Ya no se trataba solo de acumular patrimonio o de alcanzar metas financieras,
Se trataba de cultivar el potencial humano, de fomentar las pasiones y de permitir que los dones, por modestos que fueran sus orígenes, florecieran. La calidez y la espontaneidad de ese momento en la cocina, tan ajenas al frío cálculo de sus transacciones bursátiles, le mostraron un camino alternativo hacia la plenitud, un camino que implicaba una mayor conexión emocional y una apreciación más profunda de las virtudes que el dinero no puede comprar. La habilidad de Elena para crear un ambiente de confianza y libertad, donde Sofía se sentía cómoda para experimentar y expresarse sin temor al juicio, era un factor crucial en el desarrollo de ese talento oculto. Este enfoque, diametralmente opuesto a la rigidez de las metodologías de entrenamiento que Alejandro solía favorecer, demostraba que el entorno y la relación humana son tan importantes, si no más, que la técnica o el conocimiento formal. La revelación del talento de Sofía y el papel crucial de Elena en su descubrimiento obligó a Alejandro a reconsiderar la naturaleza del desarrollo humano y las fuentes de la verdadera maestría. Él, que siempre había asociado el crecimiento personal con la adquisición de credenciales formales y la acumulación de conocimientos académicos, se enfrentó a la evidencia de que la pasión intrínseca y la guía informal podían ser catalizadores mucho más poderosos. La habilidad de Elena para enseñar, no a través de métodos pedagógicos estructurados, sino mediante la simple imitación, el aliento constante y la creación de un espacio seguro para la experimentación, era un modelo de aprendizaje experiencial en su forma más pura. Para Alejandro, acostumbrado a invertir en cursos de formación ejecutiva y seminarios de liderazgo, esta demostración de cómo el talento florece en las condiciones adecuadas, incluso sin una infraestructura formal, fue profundamente aleccionadora. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted mismo busca perfeccionar una habilidad, ya sea en el ámbito profesional o en sus pasatiempos personales. Cuánto de su progreso se debe a la disciplina académica y cuánto a la pura experimentación y la conexión con aquellos que comparten su entusiasmo. Profundizando en este aspecto, es vital examinar la diferencia entre el conocimiento adquirido y la sabiduría encarnada. Alejandro, como banquero, poseía un vasto conocimiento teórico y práctico sobre finanzas, pero la sabiduría de Elena, aunque no manifestada en forma de títulos universitarios, residía en su profunda conexión con la música y su habilidad para transmitir esa conexión a través de la empatía y la intuición. La manera en que Elena guiaba a Sofía, ajustando su enfoque en función de la respuesta de la joven, en lugar de seguir un plan de estudios rígido, ejemplifica un tipo de enseñanza que se adapta y responde a las necesidades individuales. Esta adaptabilidad, esta capacidad de leer y responder a las señales sutiles de un aprendiz, es una habilidad que a menudo se subestima en los entornos educativos más formales, pero que es fundamental para desbloquear el potencial humano. La pasión de Elena no era solo por cantar, sino por compartir esa alegría, una motivación que trascendía la mera transmisión de información. Además, la situación planteaba una reflexión sobre el concepto de capital humano y cómo se valora en la sociedad. Alejandro, al invertir en la educación de Sofía, estaba aplicando su visión de capital humano, buscando maximizar el retorno de su inversión en términos de éxito futuro. Sin embargo, el talento de Sofía, nutrido por Elena, demostraba que el capital humano más valioso no siempre se mide en términos económicos o académicos. La habilidad vocal de Sofía representaba un capital de expresión, de creatividad y de conexión emocional, un tipo de riqueza que, si bien no se traducía directamente en beneficios financieros, poseía un valor intrínseco y un potencial de enriquecimiento personal inmenso. La forma en que Elena, una empleada doméstica,
poseía y cultivaba este capital de una manera tan efectiva, mientras que las costosas inversiones de Alejandro parecían haber pasado por alto este aspecto crucial. Era una paradoja que obligaba a una profunda reevaluación de los sistemas de valoración. El contraste entre la mentoría de Helena y las formas tradicionales de educación que Alejandro había promovido también resaltaba la importancia del entorno y la relación en el desarrollo del talento. La cocina, un espacio de trabajo asociado con la nutrición y el sustento, se convirtió en un lugar de crecimiento artístico y emocional gracias a la presencia de Helena. Este entorno, libre de las presiones y expectativas asociadas con las aulas o los escenarios formales, permitió a Sofía explorar su voz con una autenticidad y una libertad que quizás no habría encontrado en otros contextos. La calidez de la relación entre Helena y Sofía, basada en el afecto mutuo y el disfrute compartido de la música, creó una sinergia que impulsó el desarrollo de la joven de una manera que ninguna tutoría formal podría haber logrado. La autenticidad de la conexión humana, más que la sofisticación de la metodología, demostró ser la clave para desatar un potencial extraordinario. La revelación del talento de Sofía y el papel crucial de Helena en su descubrimiento obligó a Alejandro a reconsiderar la naturaleza del desarrollo humano y las fuentes de la verdadera maestría. El que siempre había asociado el crecimiento personal con la adquisición de credenciales formales y la acumulación de conocimientos académicos, se enfrentó a la evidencia de que la pasión intrínseca y la guía informal podían ser catalizadores mucho más poderosos. La habilidad de Helena para enseñar, no a través de métodos pedagógicos estructurados, sino mediante la simple imitación, el aliento constante y la creación de un espacio seguro para la experimentación, era un modelo de aprendizaje experiencial en su forma más pura. Para Alejandro, acostumbrado a invertir en cursos de formación ejecutiva y seminarios de liderazgo, esta demostración de cómo el talento florece en las condiciones adecuadas, incluso sin una infraestructura formal, fue profundamente aleccionadora. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted mismo busca perfeccionar una habilidad, ya sea en el ámbito profesional o en sus pasatiempos personales. Cuánto de su progreso se debe a la disciplina académica y cuánto a la pura experimentación y la conexión con aquellos que comparten su entusiasmo. Profundizando en este aspecto, es vital examinar la diferencia entre el conocimiento adquirido y la sabiduría encarnada. Alejandro, como banquero, poseía un vasto conocimiento teórico y práctico sobre finanzas, pero la sabiduría de Helena, aunque no manifestada en forma de títulos universitarios, residía en su profunda conexión con la música y su habilidad para transmitir esa conexión a través de la empatía y la intuición. La manera en que Helena guiaba a Sofía, ajustando su enfoque en función de la respuesta de la joven, en lugar de seguir un plan de estudios rígido, ejemplifica un tipo de enseñanza que se adapta y responde a las necesidades individuales. Esta adaptabilidad, esta capacidad de leer y responder a las señales sutiles de un aprendiz, es una habilidad que a menudo se subestima en los entornos educativos más formales, pero que es fundamental para desbloquear el potencial humano. La pasión de Helena no era solo por cantar, sino por compartir esa alegría, una motivación que trascendía la mera transmisión de información. Además, la situación planteaba una reflexión sobre el concepto de capital humano y cómo se valora en la sociedad. Alejandro, al invertir en la educación de Sofía, estaba aplicando su visión de capital humano, buscando maximizar el retorno de su inversión en términos de éxito futuro. Sin embargo, el talento de Sofía, nutrido por Helena, demostraba que el capital humano más valioso no siempre se mide en términos económicos o académicos. La habilidad vocal de Sofía
representaba un capital de expresión, de creatividad y de conexión emocional. Un tipo de riqueza que, si bien no se traducía directamente en beneficios financieros, poseía un valor intrínseco y un potencial de enriquecimiento personal inmenso. La forma en que Elena, una empleada doméstica, poseía y cultivaba este capital de una manera tan efectiva, mientras que las costosas inversiones de Alejandro parecían haber pasado por alto este aspecto crucial, era una paradoja que obligaba a una profunda reevaluación de los sistemas de valoración. El contraste entre la mentoría de Elena y las formas tradicionales de educación que Alejandro había promovido también resaltaba la importancia del entorno y la relación en el desarrollo del talento. La cocina, un espacio de trabajo asociado con la nutrición y el sustento, se convirtió en un lugar de crecimiento artístico y emocional gracias a la presencia de Elena. Este entorno, libre de las presiones y expectativas asociadas con las aulas o los escenarios formales, permitió a Sofía explorar su voz con una autenticidad y una libertad que quizás no habría encontrado en otros contextos. La calidez de la relación entre Elena y Sofía, basada en el afecto mutuo y el disfrute compartido de la música, creó una sinergia que impulsó el desarrollo de la joven de una manera que ninguna tutoría formal podría haber logrado. La autenticidad de la conexión humana, más que la sofisticación de la metodología, demostró ser la clave para desatar un potencial extraordinario. Aunado a esto, surge la cuestión de la autopercepción y la confianza. Elena, a través de su guía desinteresada, no solo cultivó la voz de Sofía, sino que también fortaleció su autoconfianza de una manera que las alabanzas superficiales o los logros académicos nunca podrían. La seguridad con la que Sofía cantaba en la cocina, ajena a cualquier juicio externo, era un reflejo de la creencia que Elena había depositado en ella. Esta construcción de la confianza desde adentro, alimentada por la validación de un talento genuino y la ausencia de presiones competitivas, es fundamental para el florecimiento artístico y personal. Por otro lado, la propia Elena, al compartir su pasión y su conocimiento musical, encontraba una forma de autorrealización y de expresión de su propia identidad, demostrando que la capacidad de influir positivamente en otros puede ser una fuente profunda de satisfacción personal, independientemente de la posición social. Finalmente, es pertinente considerar la noción de herencia, no solo en el sentido material que Alejandro valoraba, sino en la transmisión de valores y pasiones. La herencia que Elena estaba proporcionando a Sofía era de una naturaleza completamente diferente, la del amor por el arte, la disciplina del esfuerzo y la belleza de la expresión humana. Esta transmisión de un legado intangible, que trasciende el patrimonio financiero, reveló a Alejandro la riqueza de una herencia que se nutre en el alma y se manifiesta en la creatividad y la conexión. La manera en que Elena, a través de su propia vida dedicada al trabajo y al servicio, encontraba tiempo y energía para cultivar este don en Sofía, subraya la capacidad humana de priorizar aquello que realmente importa, incluso en medio de las demandas cotidianas. Ahora reflexione sobre qué tipo de herencia, más allá de lo material, usted está buscando transmitir a las generaciones futuras en su propia vida. El descubrimiento del talento vocal de Sofía, orquestado en la humilde cocina por la discreta Elena, no solo obligó a Alejandro a reevaluar sus prioridades, sino que también destapó una profunda crítica a los sistemas de mérito y reconocimiento que él mismo defendía en el mundo financiero. En su esfera, el éxito se medía por la capacidad de generar riqueza, por la habilidad de navegar mercados volátiles y por la acumulación de activos tangibles. Sin embargo,
Lo que presenciaba en su hogar era la manifestación de un mérito de naturaleza completamente diferente: el talento innato, la disciplina autoimpuesta y la pasión genuina, cualidades que Elena poseía en abundancia y que de manera casi alquímica estaba transfiriendo a Sofía. La ironía era palpable. Mientras él se jactaba de su capacidad para identificar y capitalizar el talento en los negocios, había pasado por alto el don más puro y artístico que residía bajo su propio techo, cultivado por alguien a quien apenas consideraba en su ecuación de valor. Ahora considere cómo esto se aplica cuando usted mismo evalúa el talento en su entorno laboral o personal. Cuánto de su apreciación se basa en credenciales y cuánto en la simple demostración de habilidad y dedicación. Además, la situación planteaba una reflexión sobre la naturaleza del capital cultural y cómo éste se distribuye de manera desigual. Alejandro, con su acceso a la educación de élite y a las experiencias culturales más refinadas, poseía un capital cultural formal. Sin embargo, Elena, a través de su conexión innata con la música y su capacidad para nutrir esa misma conexión en Sofía, demostraba una forma de capital cultural informal, transmitido a través de la tradición oral, la práctica cotidiana y la resonancia emocional. Este capital cultural, despojado de la ostentación y las credenciales, demostraba ser un vehículo poderoso para el desarrollo personal y la expresión artística. La cocina, en este contexto, se transformó en un espacio de transmisión cultural, donde las melodías y los ritmos se convertían en el lenguaje de una conexión más profunda, un lenguaje que Alejandro, en su pragmatismo financiero, había aprendido a ignorar. Profundizando en esta área, es crucial examinar la dinámica de la autoridad epistémica, es decir, quién es considerado un experto y cómo se valida ese conocimiento. Alejandro, como banquero de renombre, ostentaba una autoridad epistémica indiscutible en el ámbito financiero. No obstante, la escena en la cocina desafió esta jerarquía. Elena, sin credenciales formales en música, demostraba una autoridad epistémica en el arte vocal, una autoridad que se manifestaba en su capacidad para guiar, inspirar y producir resultados tangibles en forma de la voz de Sofía. Esta dicotomía obligaba a Alejandro a cuestionar las bases de su propio reconocimiento de la pericia y a considerar que la autoridad verdadera a menudo reside no en la posesión de títulos, sino en la demostración de habilidad, pasión y la capacidad de influir positivamente en otros. La forma en que Elena, a través de su ejemplo y su dedicación, se erigía como una maestra en un arte que Alejandro había relegado a un segundo plano, era un poderoso recordatorio de que el conocimiento y la habilidad pueden florecer en los lugares más inesperados. Por consiguiente, la situación puso de manifiesto la importancia de la inteligencia emocional en la crianza y el desarrollo humano, un aspecto que Alejandro, centrado en el intelecto y la planificación estratégica, había subestimado. La capacidad de Elena para sintonizar con las emociones de Sofía, para entender sus necesidades y para responder con empatía y aliento, era la esencia de la inteligencia emocional en acción. Esta habilidad, a menudo invisible en las métricas de éxito tradicionales, era la que permitía a Sofía liberarse y explorar su potencial vocal. Por el contrario, Alejandro, aunque brillante en su campo, a menudo luchaba por conectar emocionalmente con su hija, priorizando la estructura sobre la espontaneidad. La cocina, ese espacio de nutrición literal, se había convertido, gracias a Elena, en un lugar de nutrición emocional y artística, demostrando que el desarrollo integral de una persona requiere tanto la estimulación intelectual como el apoyo emocional y la validación del talento.
Asimismo, es pertinente considerar el concepto de resiliencia y cómo se fomenta. Elena, a pesar de su posición social y las posibles limitaciones que ello implicaba, exhibía una resiliencia notable, manteniendo su pasión por la música y encontrando maneras de integrarla en su vida diaria. Al compartir esta pasión con Sofía, no solo le transmitía habilidades, sino también una lección implícita sobre cómo superar obstáculos y encontrar alegría en las actividades que uno ama, independientemente de las circunstancias externas. La cocina, ese espacio de labor cotidiana, se convertía en un testimonio de resiliencia, donde la creatividad y la pasión encontraban un cauce a pesar de las exigencias del trabajo. La forma en que Elena utilizaba su tiempo libre para nutrir el talento de Sofía, en lugar de sucumbir a la fatiga o la rutina, era un ejemplo poderoso de cómo la dedicación a una pasión puede ser una fuente de fortaleza y perseverancia. Ahora observe cómo la capacidad de encontrar y cultivar pasiones puede fortalecer su propia resiliencia ante los desafíos de la vida. Finalmente, la escena en la cocina también resaltó la importancia de la autenticidad en la expresión humana. La voz de Sofía, despojada de pretensiones y guiada por la genuina emoción que Elena inspiraba, era un ejemplo de autenticidad pura. Esta autenticidad contrastaba con las presiones sociales y las expectativas que a menudo obligan a las personas a proyectar una imagen que no se corresponde con su verdadero ser. Elena, al crear un espacio donde Sofía podía ser ella misma y expresar su talento sin filtros, estaba fomentando una forma de autoexpresión que era fundamental para su bienestar y su desarrollo. La cocina, ese rincón íntimo del hogar, se convirtió en el santuario de la autenticidad, donde la verdad de la voz de Sofía podía resonar libremente, un eco de la verdad más profunda que Alejandro estaba comenzando a percibir en su propia vida. El descubrimiento de Alejandro sobre el talento de Sofía y el papel insospechado de Elena desveló una profunda verdad sobre la naturaleza del crecimiento y el aprendizaje, la importancia fundamental de la motivación intrínseca frente a la recompensa externa. Alejandro, acostumbrado a operar en un mundo donde los incentivos financieros y el reconocimiento social eran los motores del éxito, se vio confrontado con un ejemplo viviente de cómo el simple disfrute de una actividad, la pasión pura, podía ser un catalizador mucho más potente. Elena, sin recibir pago adicional ni reconocimiento formal por su labor musical con Sofía, dedicaba su tiempo y energía a esta tarea movida únicamente por el amor a la música y la alegría que encontraba en ver florecer el talento de la joven. Este contraste era radical. Por un lado, el esfuerzo calculado de Alejandro por invertir en el futuro de su hija a través de medios tangibles. Por otro, la entrega desinteresada de Elena, impulsada por un motor interno que Alejandro apenas lograba comprender en su totalidad. Ahora, piense en cómo esto se aplica cuando usted mismo se enfrenta a una tarea que requiere dedicación. Cuánto de su esfuerzo proviene de la satisfacción intrínseca de realizar la actividad y cuánto de la esperanza de una recompensa externa. Profundizando en esta dinámica, es esencial examinar la diferencia entre el aprendizaje instrumental y el aprendizaje por descubrimiento. Alejandro, en su enfoque educativo para Sofía, probablemente favorecía el aprendizaje instrumental. Adquirir habilidades y conocimientos con el fin de alcanzar un objetivo específico, como ingresar a una universidad de prestigio o asegurar una carrera exitosa. En cambio, la interacción entre Sofía y Elena representaba un paradigma de aprendizaje por descubrimiento. Sofía, al cantar y experimentar con su voz bajo la guía intuitiva de Elena, estaba descubriendo las capacidades de su propio instrumento.
explorando las texturas y matices de su voz de manera orgánica y natural. Elena, en lugar de dictar reglas, creaba un entorno propicio para que Sofía tropezara con sus propias capacidades, fomentando una comprensión más profunda y personal de la música. Este método, lejos de ser una improvisación caótica, era un proceso cuidadosamente tejido de exploración guiada, donde cada nota descubierta por Sofía era un ladrillo más en la construcción de su confianza y su dominio artístico. Además, la situación puso de manifiesto la sutileza de la influencia formativa que trasciende las estructuras jerárquicas o las relaciones formales. Elena, en su rol de cocinera, no ostentaba ninguna posición de autoridad formal sobre Sofía. Sin embargo, su influencia en el desarrollo artístico de la joven era inmensurable. Esta influencia no se basaba en la imposición de ideas o en la autoridad del conocimiento técnico, sino en la creación de un vínculo de confianza y admiración mutua. La forma en que Elena compartía su propia pasión, su entusiasmo contagioso y su sabiduría práctica, resonaba en Sofía de una manera que ninguna lección formal podría haber logrado. La cocina, ese espacio de trabajo humilde y cotidiano, se convirtió en el laboratorio donde esta influencia formativa se manifestaba, demostrando que las conexiones humanas genuinas y la pasión compartida son a menudo más poderosas que cualquier estructura de poder establecida. Por consiguiente, es pertinente considerar el concepto de flujo o estado de flow, un término acuñado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi para describir la experiencia de inmersión total en una actividad. La escena en la cocina, con Sofía cantando y Elena guiándola, era un claro ejemplo de este estado. Ambas parecían estar completamente absortas en el momento, perdiendo la noción del tiempo y de las preocupaciones externas. Para Sofía, el canto se convertía en una experiencia intrínsecamente gratificante, donde sus habilidades se alineaban perfectamente con el desafío, y para Elena, compartir esa experiencia era igualmente enriquecedor. Este estado de flujo, alimentado por la pasión y la conexión, es fundamental para el desarrollo de talentos y para la consecución de la maestría. La habilidad de Elena para crear las condiciones que permitieran a Sofía alcanzar este estado, incluso en un entorno tan poco convencional como una cocina, es un testimonio de su profunda comprensión del proceso creativo y del aprendizaje. Asimismo, la situación arroja luz sobre la importancia de la validación no verbal en el fomento del talento. Más allá de las palabras de aliento, la forma en que Elena miraba a Sofía, la sonrisa cómplice, el asentimiento rítmico al compás de la música, todo ello comunicaba una profunda aprobación y un entendimiento tácito. Esta validación no verbal, a menudo más poderosa que las críticas constructivas o los elogios explícitos, creaba un ambiente de seguridad psicológica donde Sofía se sentía libre para experimentar y expresarse sin temor al juicio. La cocina, ese espacio de preparación y servicio, se transformó en un escenario de validación emocional, donde el aprecio se manifestaba en gestos sutiles pero significativos. La capacidad de Elena para ofrecer este tipo de apoyo, sin necesidad de una formación pedagógica formal, subraya la importancia de la empatía y la conexión humana en el cultivo de cualquier forma de talento. Ahora, observe cómo la validación no verbal en su propia vida puede potenciar el crecimiento y la confianza en quienes le rodean. La revelación de Alejandro sobre el talento de Sofía y el rol inesperado de Elena desveló una profunda verdad sobre la naturaleza del crecimiento y el aprendizaje, la importancia fundamental de la motivación intrínseca frente a la recompensa externa. Alejandro, acostumbrado a operar en un mundo donde los incentivos financieros y el reconocimiento social eran los motores del éxito, se vio confrontado con un ejemplo viviente de cómo el simple disfrute de una actividad, la pasión pura,
podía ser un catalizador mucho más potente. Elena, sin recibir pago adicional ni reconocimiento formal por su labor musical con Sofía, dedicaba su tiempo y energía a esta tarea movida únicamente por el amor a la música y la alegría que encontraba en ver florecer el talento de la joven. Este contraste era radical. Por un lado, el esfuerzo calculado de Alejandro por invertir en el futuro de su hija a través de medios tangibles. Por otro, la entrega desinteresada de Elena, impulsada por un motor interno que Alejandro apenas lograba comprender en su totalidad. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted mismo se enfrenta a una tarea que requiere dedicación. ¿Cuánto de su esfuerzo proviene de la satisfacción intrínseca de realizar la actividad y cuánto de la esperanza de una recompensa externa? Profundizando en esta dinámica, es esencial examinar la diferencia entre el aprendizaje instrumental y el aprendizaje por descubrimiento. Alejandro, en su enfoque educativo para Sofía, probablemente favorecía el aprendizaje instrumental, adquirir habilidades y conocimientos con el fin de alcanzar un objetivo específico, como ingresar a una universidad de prestigio o asegurar una carrera exitosa. En cambio, la interacción entre Sofía y Elena representaba un paradigma de aprendizaje por descubrimiento. Sofía, al cantar y experimentar con su voz bajo la guía intuitiva de Elena, estaba descubriendo las capacidades de su propio instrumento, explorando las texturas y matices de su voz de manera orgánica y natural. Elena, en lugar de dictar reglas, creaba un entorno propicio para que Sofía tropezara con sus propias capacidades, fomentando una comprensión más profunda y personal de la música. Este método, lejos de ser una improvisación caótica, era un proceso cuidadosamente tejido de exploración guiada, donde cada nota descubierta por Sofía era un ladrillo más en la construcción de su confianza y su dominio artístico. Además, la situación puso de manifiesto la sutileza de la influencia formativa que trasciende las estructuras jerárquicas o las relaciones formales. Elena, en su rol de cocinera, no ostentaba ninguna posición de autoridad formal sobre Sofía. Sin embargo, su influencia en el desarrollo artístico de la joven era inmensurable. Esta influencia no se basaba en la imposición de ideas o en la autoridad del conocimiento técnico, sino en la creación de un vínculo de confianza y admiración mutua. La forma en que Elena compartía su propia pasión, su entusiasmo contagioso y su sabiduría práctica resonaba en Sofía de una manera que ninguna lección formal podría haber logrado. La cocina, ese espacio de trabajo humilde y cotidiano, se convirtió en el laboratorio donde esta influencia formativa se manifestaba, demostrando que las conexiones humanas genuinas y la pasión compartida son a menudo más poderosas que cualquier estructura de poder establecida. Por consiguiente, es pertinente considerar el concepto de flujo o estado de flow, un término acuñado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi para describir la experiencia de inmersión total en una actividad. La escena en la cocina, con Sofía cantando y Elena guiándola, era un claro ejemplo de este estado. Ambas parecían estar completamente absortas en el momento, perdiendo la noción del tiempo y de las preocupaciones externas. Para Sofía, el canto se convertía en una experiencia intrínsecamente gratificante, donde sus habilidades se alineaban perfectamente con el desafío, y para Elena, compartir esa experiencia era igualmente enriquecedor. Este estado de flujo, alimentado por la pasión y la conexión, es fundamental para el desarrollo de talentos y para la consecución de la maestría. La habilidad de Elena para crear las condiciones que permitieran a Sofía alcanzar este estado, incluso en un entorno tan poco convencional como una cocina, es un testimonio de su profunda comprensión del proceso creativo y del aprendizaje. Asimismo, la situación arroja luz sobre la importancia de la validación no verbal en el fomento del talento.
Más allá de las palabras de aliento, la forma en que Elena miraba a Sofía, la sonrisa cómplice, el asentimiento rítmico al compás de la música, todo ello comunicaba una profunda aprobación y un entendimiento tácito. Esta validación no verbal, a menudo más poderosa que las críticas constructivas o los elogios explícitos, creaba un ambiente de seguridad psicológica donde Sofía se sentía libre para experimentar y expresarse sin temor al juicio. La cocina, ese espacio de preparación y servicio, se transformó en un escenario de validación emocional, donde el aprecio se manifestaba en gestos sutiles pero significativos. La capacidad de Elena para ofrecer este tipo de apoyo, sin necesidad de una formación pedagógica formal, subraya la importancia de la empatía y la conexión humana en el cultivo de cualquier forma de talento. Ahora, observe cómo la validación no verbal en su propia vida puede potenciar el crecimiento y la confianza en quienes le rodean. Finalmente, se revela la noción de la trascendencia del rol social. Elena, desempeñando el papel de cocinera, demostraba que las limitaciones impuestas por una posición social o profesional no definen necesariamente la totalidad de una persona. Su capacidad para ir más allá de las expectativas asociadas a su ocupación y canalizar su pasión innata hacia el desarrollo de Sofía ilustra cómo los individuos pueden ejercer una influencia significativa y multifacética en el mundo que les rodea, independientemente de su estatus aparente. La cocina, vista desde esta perspectiva, no era solo un lugar de trabajo, sino un escenario donde Elena demostraba su humanidad en su forma más pura, tejiendo conexiones profundas y nutriendo talentos que iban mucho más allá de la preparación de alimentos. Este acto de trascendencia, de ver el potencial en otro y nutrirlo activamente, es un recordatorio poderoso de que todos poseemos la capacidad de ser mentores y catalizadores de cambio, a menudo en los roles menos esperados. La demostración de la habilidad de Sofía y la guía de Elena no solo revelaron un talento oculto, sino que también pusieron de manifiesto la sorprendente capacidad de ciertos individuos para actuar como catalizadores de potencial latente en otros, a menudo desvinculados de sus roles profesionales o sociales establecidos. Elena, cuya labor principal era la de cocinera, demostró que la maestría en un área no limita la capacidad de influir en otra. Su habilidad para discernir y cultivar la voz de Sofía, una tarea que requería sensibilidad, paciencia y una profunda comprensión de la expresión humana, trascendía las expectativas de su puesto. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre cómo la vida cotidiana está repleta de individuos que poseen dones no reconocidos, capaces de desbloquear el potencial de quienes les rodean. Piense, por ejemplo, en ese vecino que, sin ser un experto en jardinería, tiene un don para hacer florecer las plantas más difíciles, o en ese colega que, más allá de sus responsabilidades laborales, tiene una facilidad innata para mediar conflictos y generar armonía. El caso de Elena y Sofía es un microcosmos de esta realidad más amplia, donde la verdadera influencia a menudo emana de la autenticidad y la pasión, no de la jerarquía. Además, este evento subraya la importancia de la observación activa y la receptividad en la identificación de talentos. Alejandro, inmerso en sus propias preocupaciones financieras y en la planificación meticulosa del futuro de su hija, operaba con una visión limitada, enfocándose en los resultados medibles y predecibles. Elena, por otro lado, demostró una receptividad excepcional a las señales sutiles, a las expresiones no verbales y a los momentos de espontaneidad de Sofía. Su capacidad para escuchar no solo las palabras, sino también las emociones y las aspiraciones no dichas, le permitió percibir el potencial vocal que Alejandro, a pesar de invertir recursos significativos, había pasado por alto.
Esta agudeza observacional, esta disposición a estar presente y atento a las manifestaciones del talento, es una habilidad crucial que todos podemos cultivar. Considere, por ejemplo, cómo un entrenador deportivo no solo se fija en la técnica de un atleta, sino también en su actitud, su capacidad de recuperación y su deseo de mejorar. Elementos que, aunque menos cuantificables, son fundamentales para el éxito a largo plazo. La cocina, en este contexto, se convirtió en un laboratorio de observación, donde la rutina diaria ofrecía oportunidades para una apreciación más profunda de las cualidades humanas. Por consiguiente, la situación nos lleva a considerar la sinergia entre la disciplina y la libertad creativa en el desarrollo artístico. Si bien Elena ofrecía una guía intuitiva, la propia Sofía debía comprometerse con la práctica y la mejora de su voz. La cocina, como espacio de trabajo, implicaba una rutina y una estructura, elementos que, paradójicamente, podían haber proporcionado un marco de estabilidad para que Sofía explorara su creatividad sin las presiones de un entorno de actuación formal. La combinación de la libertad para experimentar y la disciplina implícita en cualquier forma de práctica artística, ya sea en la cocina o en un estudio de música, es esencial para el florecimiento del talento. Piense en cómo los chefs más innovadores a menudo trabajan dentro de las restricciones de los ingredientes disponibles o de las técnicas culinarias tradicionales para crear obras maestras, demostrando que la creatividad prospera cuando se combina con un dominio de los fundamentos. La relación entre Sofía y Elena ejemplifica esta dualidad, donde la estructura de la cocina se fusionaba con la fluidez de la música. Asimismo, es pertinente analizar el concepto de aprendizaje vicario aplicado a la transmisión de habilidades y pasiones. Elena, al compartir su amor por la música y al demostrar su propia conexión emocional con ella, ofrecía a Sofía un modelo a seguir. Una demostración práctica de cómo la pasión puede ser vivida y expresada. Sofía aprendía no solo de las instrucciones directas, sino también al observar la propia entrega y el disfrute de Elena. Esta forma de aprendizaje, donde se observa e internaliza el comportamiento y la actitud de otro, es particularmente poderosa en el desarrollo de habilidades artísticas y emocionales. La cocina, ese espacio de interacción cotidiana, se convirtió en un aula donde este aprendizaje vicario se manifestaba de manera natural y orgánica. Considere, por ejemplo, cómo los aprendices de artesanos a menudo desarrollan su destreza al observar atentamente a sus maestros, absorbiendo no solo las técnicas, sino también la ética de trabajo y la dedicación que definen su maestría. La dinámica entre Elena y Sofía es un reflejo de esta profunda forma de transmisión de conocimiento y pasión. La revelación del talento de Sofía, orquestada en la cocina por la discreta Elena, subraya la crítica a la meritocracia superficial que a menudo rige en entornos de alta competitividad. Alejandro, acostumbrado a evaluar el mérito por resultados tangibles, como la rentabilidad de una inversión o el prestigio de una institución educativa, se enfrentó a una forma de mérito que desafiaba sus propias métricas, el talento artístico genuino, cultivado en la intimidad de un hogar y nutrido por la pasión de una persona ajena al circuito formal del reconocimiento. La aptitud vocal de Sofía, manifestada en la calidez de la cocina, no se medía en cifras ni en diplomas, sino en la pureza de su expresión y la emoción que lograba transmitir. Este contraste pone de manifiesto cómo, en la búsqueda de la excelencia, a menudo priorizamos lo cuantificable sobre lo cualitativo, lo visible sobre lo intrínseco. Ahora piense en cómo esto se aplica cuando usted mismo evalúa el éxito en su vida profesional o personal.
cuánto de su apreciación se basa en logros externos y cuánto en la profundidad y autenticidad de las acciones mismas. Adentrándonos en este aspecto, resulta crucial examinar el concepto de capital experiencial y cómo éste puede ser más valioso que el capital acumulado formalmente. Alejandro había invertido en la educación de Sofía, proporcionándole acceso a las mejores oportunidades académicas y extracurriculares, un claro ejemplo de inversión en capital humano tangible. Sin embargo, Elena, a través de su conexión innata con la música y su habilidad para compartirla, estaba dotando a Sofía de un capital experiencial invaluable, la comprensión intuitiva del arte, la alegría del proceso creativo y la confianza nacida de la autoexpresión. La cocina, ese espacio de trabajo cotidiano, se convirtió en un aula donde se tejía este capital experiencial, demostrando que las lecciones más profundas a menudo provienen de la vivencia directa y la pasión compartida, no necesariamente de la adquisición de credenciales. La forma en que Elena guiaba a Sofía, ajustando su enfoque a las necesidades de la joven sin seguir un currículo rígido, ejemplifica cómo la experiencia vivida puede ser un maestro más efectivo que la teoría abstracta. Además, la situación pone de relieve la importancia de la validación del talento en entornos no convencionales. Alejandro, acostumbrado a los aplausos en juntas directivas y al reconocimiento público de sus logros, había relegado la cocina a un espacio meramente funcional. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno, lejos de los escenarios formales y de la crítica especializada, donde el talento de Sofía floreció. Elena, al crear un espacio seguro y libre de juicios, permitió que la voz de Sofía se desplegara con una autenticidad que quizás no habría encontrado en un conservatorio o en una audición formal. Esta paradoja nos invita a considerar cuántos talentos permanecen ocultos simplemente porque no se les brinda la oportunidad de manifestarse en contextos que fomenten su desarrollo natural. Piense, por ejemplo, en cómo un descubrimiento científico crucial puede surgir de una observación casual en un laboratorio doméstico, o cómo una obra de arte innovadora puede nacer de la experimentación personal fuera de los circuitos artísticos establecidos. La cocina, en este caso, se transformó en un santuario para la expresión artística, demostrando que la validación más significativa a menudo proviene de aquellos que observan con el corazón. Por consiguiente, es pertinente analizar la resonancia emocional como motor de aprendizaje. La conexión entre Sofía y Elena no era meramente técnica o pedagógica. Estaba profundamente arraigada en la emoción. La pasión de Elena por la música era contagiosa, y su capacidad para transmitir esa pasión a Sofía creó un vínculo emocional que facilitó el aprendizaje de una manera profunda y duradera. Sofía no solo aprendía a cantar, sino que aprendía a sentir la música, a vivirla a través de la guía empática de Elena. Esta resonancia emocional es un componente crítico del desarrollo humano que a menudo se pasa por alto en enfoques educativos más pragmáticos. La cocina, ese espacio de nutrición literal, se convirtió también en un lugar de nutrición emocional, donde el afecto y la pasión actuaban como los verdaderos nutrientes del talento. Ahora considere cómo la resonancia emocional en sus propias interacciones puede potenciar el aprendizaje y la conexión con los demás, ya sea en el ámbito familiar, profesional o social. Asimismo, la situación nos confronta con la idea de que el verdadero valor de una habilidad reside en su capacidad de generar alegría y conexión, más allá de su potencial de monetización. Alejandro, en su mundo de finanzas, siempre buscaba el retorno de la inversión, la ganancia tangible. Sin embargo, al presenciar la escena en la cocina, se dio cuenta de que la habilidad de Sofía, cultivada por Elena,
generaba una forma de riqueza mucho más profunda: la alegría compartida, el asombro mutuo y la conexión humana que la música puede forjar. La cocina, ese espacio de preparación de alimentos para el sustento, se convirtió en un lugar donde se cocinaba la felicidad, donde el talento se transformaba en una fuente de bienestar emocional tanto para la ejecutante como para la oyente. Este descubrimiento obligó a Alejandro a cuestionar si su propia definición de éxito estaba incompleta, si la búsqueda incesante de ganancias materiales lo había alejado de las fuentes más genuinas de satisfacción en la vida. La música, en su expresión más pura, era un recordatorio de que algunas de las riquezas más grandes no se pueden contar. Finalmente, se nos presenta la noción de que el legado más valioso es a menudo intangible y se transmite a través de la pasión y la dedicación. Alejandro, como hombre de negocios, pensaba en el legado en términos de patrimonio, de empresas consolidadas, de influencia en el mercado. Sin embargo, la interacción entre Elena y Sofía le mostró que el verdadero legado se construye en el corazón, en la transmisión de valores, de habilidades y, sobre todo, de la pasión por la vida. Elena, con su humilde posición, estaba legando a Sofía algo que el dinero no podía comprar: el amor por el arte, la disciplina de la práctica y la alegría de la autoexpresión. La cocina, ese espacio de trabajo cotidiano, se convirtió en el crisol donde se forjaba este legado intangible, un recordatorio de que nuestras acciones más significativas a menudo trascienden nuestras responsabilidades formales y se manifiestan en la forma en que nutrimos el potencial de quienes nos rodean. Este acto de transmisión de pasión, más allá de las barreras sociales y económicas, es un testimonio del poder duradero de la conexión humana y del impacto profundo que una persona puede tener en la vida de otra. La revelación del talento de Sofía y el papel fundamental de Elena destapa una perspectiva hasta ahora inexplorada sobre la economía de la atención y su impacto en la crianza y el desarrollo de talentos. Alejandro, en su rol de banquero, estaba constantemente en la batalla por captar y retener la atención de inversores y clientes en un mercado saturado de información y ofertas. Su hija, sin embargo, se encontraba en un entorno doméstico donde la atención, en lugar de ser un recurso escaso y disputado, fluía de manera natural y generosa de Elena hacia ella, impulsada por un afecto genuino. La cocina, ese espacio de trabajo donde Elena dedicaba horas a la preparación de alimentos, se convertía paradójicamente en un refugio donde la atención se centraba en la calidad de la interacción humana y en el florecimiento de un don artístico, en contraposición a la fragmentación y la superficialidad que a menudo definen la economía de la atención global. Ahora, considere cómo esta dinámica se manifiesta cuando usted mismo busca dedicar tiempo de calidad a sus seres queridos en medio de un mundo cada vez más interconectado, pero a la vez más disperso. Profundizando en este aspecto, es vital examinar cómo la saturación informativa que define la era digital puede, irónicamente, ocultar talentos valiosos. Alejandro, bombardeado por datos financieros, análisis de mercado y noticias globales, operaba con una atención altamente entrenada para filtrar información relevante para sus objetivos profesionales. Sin embargo, esta misma habilidad de filtrado, aplicada a su vida personal, podría haberlo vuelto menos receptivo a las señales sutiles del talento emergente de su hija. Elena, al operar fuera de este torbellino de información externa, poseía una atención focalizada y resonante, capaz de sintonizar con las necesidades emocionales y creativas de Sofía. La cocina, al ser un espacio más aislado de las distracciones digitales, permitía esta focalización,
demostrando que el verdadero desarrollo de talentos a menudo requiere un entorno que minimice el ruido externo y maximice la presencia y la conexión interpersonal. Por consiguiente, la situación pone de manifiesto la diferencia entre la gestión de recursos y el cultivo de potencial humano. Alejandro, como gestor financiero, se enfocaba en la administración eficiente de activos para maximizar retornos. Su enfoque hacia Sofía, aunque bien intencionado, se basaba en una lógica similar: invertir en su educación para asegurar un futuro próspero. Elena, en cambio, demostraba una forma de gestión que se asemejaba más al cultivo de una planta rara. Requería paciencia, observación constante, el entorno adecuado y una nutrición constante, no en forma de recursos materiales, sino de afecto y aliento. La cocina, al ser el lugar donde Elena dedicaba su labor, se convertía en el invernadero metafórico donde este potencial humano recibía el cuidado necesario para florecer, libre de las presiones de la rentabilidad o la competencia. Asimismo, es pertinente analizar cómo la autenticidad de la experiencia puede ser un factor más poderoso que la sofisticación de la metodología. Alejandro, al planificar la educación de Sofía, probablemente contemplaba métodos de enseñanza probados y certificados, diseñados para la eficiencia y la reproducibilidad. La interacción de Elena con Sofía, sin embargo, se basaba en la autenticidad de su propia pasión y en la conexión genuina que compartían. La cocina, como escenario de esta interacción, era auténtica en su propósito y en su ambiente, lo que permitía a Sofía expresarse sin la artificialidad que a veces acompaña a las estructuras de aprendizaje formales. Esta autenticidad en la experiencia, esta capacidad de vivir el proceso de aprendizaje con verdad y emoción, demostró ser un catalizador más potente para el desarrollo del talento que cualquier metodología de vanguardia. Ahora, observe cómo la autenticidad en sus propias experiencias de aprendizaje puede potenciar su crecimiento y su disfrute. Finalmente, la situación nos confronta con la idea de que el valor intrínseco de un talento reside en su capacidad de generar belleza y conexión, elementos que trascienden la mera utilidad o el beneficio económico. Alejandro, inmerso en el mundo de los negocios, asociaba el valor con la rentabilidad y la eficiencia. Sin embargo, al presenciar la escena en la cocina, se dio cuenta de que la voz de Sofía, guiada por Elena, creaba una forma de valor completamente distinta: la belleza sonora, la emoción compartida y la conexión humana que la música es capaz de forjar. La cocina, ese espacio de preparación de alimentos para el sustento, se transformó en un escenario donde se producía una riqueza intangible, una que alimentaba el alma y enriquecía las vidas de quienes la experimentaban. Este descubrimiento obligó a Alejandro a reconsiderar su propia definición de valor, a comprender que algunas de las creaciones más significativas en la vida no se miden en términos de ganancia financiera, sino en la capacidad de evocar asombro y crear vínculos. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se teje un tapiz de entendimientos que, si bien abordados desde distintas ópticas, convergen en un punto nodal de profunda significación. Hemos transitado desde la sorpresa inicial, esa grieta en la armadura de la realidad cotidiana, hasta la exploración de las dinámicas subyacentes que explican cómo un talento puede florecer en los suelos más insospechados, lejos de los surcos arados por la planificación convencional. Las diversas facetas de esta narrativa, desde la resonancia emocional hasta la economía de la atención, nos han invitado a desmantelar nuestras propias concepciones sobre el valor, el éxito y la auténtica nutrición del potencial humano. En este punto de nuestro diálogo, es palpable cómo los hilos de la pasión intrínseca, la influencia formativa y la autenticidad de la experiencia se entrelazan,
creando un patrón complejo pero armonioso. La manera en que la vida cotidiana, en su aparente sencillez, puede convertirse en el crisol de descubrimientos trascendentales, nos confronta con la relatividad de nuestras estructuras de valoración. Hemos vislumbrado cómo la atención focalizada y resonante, aquella que se nutre de la conexión genuina y no de la escasez del mercado, se erige como un pilar fundamental para el florecimiento de aquello que más valoramos, aquello que, en su esencia, nos define. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, es como si las piezas de un intrincado rompecabezas comenzaran a encajar, revelando no solo la imagen completa, sino también la profunda interconexión de cada elemento. Las percepciones adquiridas sobre la sinergia entre disciplina y libertad creativa, sobre la validación no verbal y el aprendizaje vicario, nos preparan para asimilar la magnitud de lo que se ha desplegado. Es un momento en el que las lecciones aprendidas no se presentan como puntos aislados, sino como facetas de una verdad mayor, una que resuena con la profunda riqueza de la experiencia humana y la capacidad innata de crear y descubrir. El camino recorrido hasta aquí nos ha invitado a una profunda introspección sobre las fuentes de nuestra propia inspiración y sobre la manera en que elegimos nutrir el potencial en nuestro entorno. Las ideas convergen hacia la comprensión de que el valor más perdurable no siempre reside en lo cuantificable o en lo formalmente reconocido, sino en la resonancia emocional, la autenticidad de la experiencia y la capacidad de generar belleza y conexión. Esta amalgama de entendimientos nos prepara para una conclusión que no busca simplemente recapitular, sino que aspira a destilar la esencia de lo vivido, invitando a una apreciación más profunda de los milagros cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. La escena, aquella tarde en la cocina, se revela no como un evento aislado, sino como un portal hacia una comprensión más profunda de la vida misma. Alejandro, el hombre de los balances y las proyecciones, se encontró ante un espejo que reflejaba no sus logros financieros, sino la esencia misma de la riqueza humana, una riqueza tejida con los hilos de la pasión, la conexión y el talento innato. La voz de Sofía, liberada por la guía intuitiva de Elena, no era solo una melodía, era el eco de un potencial que aguardaba ser descubierto, un recordatorio de que los dones más preciosos a menudo residen donde menos los buscamos, lejos del brillo de los reflectores y las métricas de éxito convencionales. Este encuentro fortuito, esta irrupción de lo inesperado en la calculada rutina de una vida privilegiada, nos enseña que la verdadera maestría no se adquiere únicamente a través de la instrucción formal o la acumulación de credenciales, sino a través de la alquimia de la conexión humana y la entrega desinteresada. Elena, con su humilde presencia y su corazón rebosante de música, se erigió como la demostración viviente de que la influencia más profunda a menudo emana de aquellos que comparten su pasión con autenticidad, nutriendo el espíritu y liberando la expresión en un acto de pura generosidad. La cocina, ese espacio de labor cotidiana, se transfiguró en un santuario, un laboratorio donde la observación atenta y la receptividad se convirtieron en las herramientas más valiosas. No se trataba de gestionar recursos, sino de cultivar el espíritu, no de medir el retorno de la inversión, sino de nutrir el alma. La economía de la atención, tan omnipresente en nuestro mundo moderno, cedió su paso a la focalización amorosa, a ese instante suspendido donde el ruido externo se desvanece y solo queda la resonancia de una voz que se encuentra a sí misma. Este momento nos invita a una profunda reflexión sobre cómo, en nuestra búsqueda de la excelencia y la productividad, a menudo pasamos por alto los oasis de conexión genuina que nos ofrecen las personas que nos rodean.
Aquellos que, en sus roles aparentemente ordinarios, poseen la capacidad de ser catalizadores de potencial latente. El verdadero valor, como hemos vislumbrado, no se mide en cifras, sino en la belleza que creamos, en la conexión que forjamos y en la alegría que compartimos, tesoros intangibles que enriquecen nuestras vidas de maneras que el dinero jamás podrá replicar. Así, la historia de Sofía y Elena trasciende el ámbito de una anécdota familiar para convertirse en una metáfora universal sobre el descubrimiento, la guía y la profunda interconexión de nuestras vidas. Nos recuerda que el talento florece en la intersección de la pasión y el entorno adecuado, y que la sabiduría más valiosa a menudo se transmite a través de la resonancia emocional y la autenticidad de la experiencia. La lección que Alejandro extrae de esta revelación es que el verdadero legado que podemos construir no se mide en patrimonio, sino en la capacidad de inspirar, de nutrir y de abrir horizontes inexplorados en aquellos a quienes amamos. La práctica de esta comprensión, la de buscar y valorar esos momentos de conexión genuina, de reconocer el talento donde quiera que se manifieste y de nutrirlo con la misma dedicación que Elena dedicó a la voz de Sofía. Esa es la verdadera práctica que ahora comienza y cuyo eco resonará en la forma en que vivimos y nos relacionamos con el mundo que nos rodea.